ahí seguimos con Doyle. Presidente, además han sido muy generosos con el uso de la palabra, pues todos saben que soy de la Comisión Primera, pero este tema de servicios públicos, especialmente Electricaribe, es un tema que le estoy haciendo un seguimiento desde la intervención y desde antes, pero son dos cosas fundamentalmente. Y es que a mí, y creo que a los colombianos, Unión Fenosa se da el lujo, y Gas Natural, de decirnos en la cara a todos los colombianos: los demandé y los llevo a tribunales para que me paguen y me indemnicen por 1.6 billones. Yo quiero también, ministra, la contundencia de nuestro gobierno, del gobierno colombiano, enfrentando también a estos bandidos de la misma manera. O sea, yo quiero ver también los grandes titulares, pero también las grandes acciones de nuestra Oficina de Defensa Jurídica del Estado, defendiendo los intereses de los colombianos de la misma manera. Yo quiero ver las acciones penales contra estos españoles y contra los funcionarios que acometieron estas irregularidades que hoy nos tienen en este problema. Porque aquí no es solamente buscarle salidas, y estoy de acuerdo, hay que buscarle salidas a esto, pero los que generaron el problema, ¿qué? Y en eso ustedes tienen que asumir una enorme responsabilidad en ese tema y enfrentar las acciones legales como tal. Y termino con algo que usted planteaba, presidente. Nosotros insistimos en una salida también como una empresa estatal. Nosotros creemos que los servicios públicos, en este caso, servicio de energía es un servicio público esencial, debe estar en manos del Estado. Pensar, ministra, escúcheme usted, en un nuevo operador es pensar en un Electricaribe 2. Es muy complicado, después de un fracaso tan contundente del sector privado como lo acabamos de ver, por un operador especializado, en este caso que era Gas Natural y Unión Fenosa, fracasaron de manera estrepitosa en nuestro país. Nosotros estamos buscando otro operador privado para que tal vez nos lleve un problema mucho mayor. Insisto, asumamos esa irresponsabilidad que se tomó en los años 90, cuando se privatizaron las empresas, estaticemos el sector, en este caso, esta empresa de servicios públicos para la costa, y avancemos en un nuevo modelo empresarial, porque entendemos que las privatizaciones dieron un mal ejemplo en este país. Gracias, senador. Senadora Alegre.